conozcáis a Laura, ¿vale? Y para ponernos en situación, por favor, cuéntanos cómo llegó el homeschooling más el emprendimiento a tu vida. Llegó todo un poco como llegan las cosas buenas a la vida, sin buscarlo y sin planificarlo. El homeschooling, bueno, no sé si decir que llegaron casi a la vez. Yo, por mi forma de ser, siempre supe que yo no podía trabajar por cuenta ajena, que yo no podía tener un trabajo, entre comillas, normal. No me veía en nada de eso. He tenido trabajos así y, de hecho, durante toda la carrera yo estuve trabajando y tuve trabajos, digamos, normales, pero yo no quería hacer eso toda la vida. Entonces, digamos que mi primer trabajo oficial por mi cuenta fue de abogada, que sí, en realidad, o sea, digamos que formalmente yo era autónoma, pero realmente es un trabajo bastante sacrificado. Y que hay que echarle muchas horas y que en realidad, lo que siempre digo, no tienes un jefe, sino que tienes cientos de jefes que son todos tus clientes. Todos los clientes, eso es. Y en ese punto fue cuando tuve a mi hijo, lo llevé a la guardería y lo saqué de la guardería 2 años después, sin saber muy bien qué iba a pasar. Yo no tenía ganas de volverla a llevar, pero realmente no sabía si me iba, sobre todo no sabía si me iba a poder organizar. Entonces, tampoco fue una decisión que yo dijera, lo saco de la guardería ya para siempre, somos homeschoolers, etiqueta puesta. No, fue una cosa de ir pasando semanas, ir pasando meses y de sentir siempre que estaba como en fase de prueba, de a ver si esto sale. Entonces, el hecho de educar en casa y de ser abogada hizo que me surgiera una segunda línea de trabajo que yo no había podido prever nunca, que fue asesorar a las familias que querían educar en casa, porque en España la legalidad es muy compleja en este tema y hay familias que tienen problemas y hay familias que antes de decidir desescolarizar se asesoran para evitar futuros problemas con la administración. Entonces, obviamente, las familias decían, ¿quién mejor para asesorarnos que esta señora que es abogada, que también lo hace? Entonces, porque, a ver, cuando contratas a un abogado no es para nada imprescindible que esté de acuerdo con lo que tú estás haciendo, si no, no habría abogados que defendieran pues, asesinos, a violadores, etcétera, ¿no? El trabajo es así. Pero sí es cierto que en determinados temas pues va muy bien saber que el abogado, además de saber de su tema, empatiza contigo o incluso simpatiza contigo. Entonces empecé a asesorar a esas familias y ¿qué pasó? Que llegaban preguntando por la parte legal de la educación en casa, pero como yo también lo hacía, me acababan preguntando, ¿y cómo le enseñas a leer? ¿Y qué haces cuando no quiere estudiar? ¿Y cómo se va a sacar el título? ¿Y cómo te organizas? ¿Y cómo llegas a todo? ¿Y cómo haces esto y lo otro? Las mates y las raíces cuadradas y no sé qué. Y entonces dije, bueno, aquí hay una necesidad. Y empecé a ofrecer asesorías y charlas y cursos y a escribir libros, todo enfocado hacia este tema. Hasta que llegó un punto que ya la parte del derecho la dejé. De pronto un día dije, ostras, yo llevo 2 años sin hacer un divorcio, sin hacer un desahucio, dije, aquí hay algo que me tengo que replantear, ¿no? Y de todo lo que estoy haciendo ahora, no ha habido nada planeado. Ha ido surgiendo todo en base a cosas que yo he compartido porque yo las quería compartir. Yo quería hablar de la educación en casa, yo quería hablar de la crianza sin castigos, yo quería hablar de métodos de educación alternativa. Yo quería compartir eso y entonces la gente me venía demandando como, bueno, pero ayúdame, explícame esto mejor. Y estaban dispuestos a pagar. Entonces, mi negocio a día de hoy no lo he creado yo, lo ha creado la gente. Te convertiste, digamos, de forma natural en un referente. Exactamente, sí. Sí, yo lo compartía realmente sin, o sea, yo tenía mi trabajo, nunca pensé que esto se pudiera convertir en un trabajo. Pero claro, también llega un punto cuando dices, bueno, yo estoy pasando aquí, como decías tú, el tiempo es escaso y el tiempo no vuelve, y yo pasaba horas y horas al mail e incluso al teléfono con madres realmente angustiadas porque querían sacar el niño del colegio, porque tenían no sé qué problema. Y yo sí, yo les ayudaba, pero realmente le estaba quitando tiempo a mi hijo y a mi trabajo, que eran mis 2 prioridades. Entonces dije, esto tengo que monetizarlo porque si no voy a tener que dejar de hacerlo. Claro. Y fue así un poco como empecé, un poquito sin querer. Muy bien. Voy a matizar una cosa aquí porque tenemos a madres en el grupo que son madres solteras.
Y además, el comentario recurrente, por lo que, perdonarme un poco porque tengo un poco de tos, el comentario recurrente es casi una desesperanza en el sentido de que es imposible, o sea, hacerlo sin una pareja es imposible o es muy difícil o no sé cómo hacerlo. Hay cierta como desesperanza. Esta mujer que tenéis delante, Laura, ella empezó siendo emprendedora, homeschooler, cuando era madre soltera, ¿no? Corrígeme si me equivoco. Durante 8 años, sí. Durante 8 años. Pues te pregunto, ¿es imposible? No es imposible, es más, hay mujeres en pareja que lo tienen mucho más difícil que mujeres solteras. Mujeres, porque si no tienes a la pareja adecuada al lado, puede ser mucho más difícil, incluso imposible, que estando sola cuando realmente, sí, la logística se puede complicar, pero realmente tú tomas todas tus decisiones, para bien y para mal. Tú tomas tus decisiones, tú eres dueña de todo tu tiempo. Y yo, por ejemplo, trabajaba mucho en esos años, trabajaba mucho por la noche. Y a veces me conectaba, en aquella época no había tanta red social, había foros, y me conectaba con otras madres y yo les decía, es que yo el día que tenga pareja no voy a estar aquí a las 11 de la noche foreando con vosotras. Voy a estar con mi familia. Claro. Pero yo tenía todo ese tiempo, digamos, extra, que lo dedicaba al trabajo porque además mi trabajo era mi hobby. Entonces, yo no veía series, yo no veía películas, yo no me iba a cenar con mis amigas, o sea, iba de vez en cuando. Pero no, eso era mi hobby, porque realmente en lo que yo estaba trabajando y en lo que estoy trabajando, yo lo empecé a hacer por amor al arte. Entonces, es algo a lo que yo me he querido dedicar. Ya que luego esto se haya podido monetizar, es un extra maravilloso. Pero quiero decir que yo todo mi tiempo lo dedicaba a eso, al niño y al trabajo, al niño y al trabajo, porque para mí el trabajo no era una obligación como algo negativo, como algo que tengo que hacer sí o sí, porque si no lo hago no como. No, era algo que yo igualmente hacía aunque no me pagaran. Entonces, ¿qué es fácil? No, no es fácil. Hace falta tener una red de apoyo y hace falta saber organizarse muy bien, sobre todo para hacer frente a los imprevistos, porque ¿qué pasa cuando el niño se pone enfermo? ¿Qué pasa cuando de pronto hay algo que no habías previsto y que lo tienes que hacer sí o sí y no puedes estar a todo? Entonces a mí hay un concepto que me gusta mucho que es el de la negligencia selectiva, que consiste en eso, en ser, entre comillas, negligente con alguna cosa todos los días. Y todos los días te levantas y dices, bueno, pues hoy las camas se quedan sin hacer. Hoy no cocino y comemos de bocata. Hoy lo que sea. Y todos los días dejas algo como, esto hoy no lo hago, pero a conciencia. Porque yo, no porque no llego, sino porque yo he decidido que no lo hago. Que a nivel psicológico hay una diferencia muy importante. Correcto. Es como cuando, por ejemplo, te pones a dieta. No es lo mismo pensar, no puedo comer esto, que no, es que no quiero comer esto. Es que yo decido que no quiero comer este postre. Brillante. Sí, sí, es totalmente así. Hay una cosa que tengo por aquí apuntada, viendo tus videos, que pone siempre, no podemos llegar a todo. Debemos llegar a todo, pero en realidad, pues siempre está como entre comillas, siempre lo mencionas como entre comillas porque no podemos. Entonces, escuchándote ahora sobre la negligencia selectiva, cobra aún más lógica para mí, porque para poder llegar a esas cosas que son importantes, ¿no? Para poder llegar a todo lo que realmente es importante, tenemos que no llegar a todo, ¿no? Exactamente. Es que a mí la expresión de llegar a todo me hace mucha gracia. Porque, a ver, nunca en la historia de la humanidad se ha pretendido que una persona sola o una pareja sola haga todo lo que se pretende que hagamos hoy en día. Tienes que ganar dinero, tienes que criar a tus hijos, tienes que limpiar tu casa, tienes que desarrollarte personalmente y tener tus aficiones y tener tu vida social. Nunca ha sido así. En la historia de la humanidad siempre las familias han sido grandes, han tenido comunidades de apoyo y se han hecho las cosas entre todos. Y los niños se criaban todos juntos y no los criaba todo el rato la madre. Estaban las tías, las vecinas, las hermanas mayores. Las abuelas. Claro. Y en cambio ahora parece que tú sola lo tienes que hacer todo. Pero ¿qué barbaridad es esa? Eso no puede ser, no tiene ningún sentido. Y a veces a mí me da la impresión que somos nosotras mismas las que nos autoimponemos esas responsabilidades o ese estrés encima. Sí, a mí me pasaba, por ejemplo, que me costaba mucho
Pedir ayuda, sobre todo pedir ayuda con el niño, porque tenía un poco ese sentimiento de responsabilidad extrema de, bueno, el niño lo he tenido yo, por tanto es mi responsabilidad. Yo lo he sacado del colegio, por tanto es mi responsabilidad. Si en todo el día alguien le tiene que cuidar, tengo que ser yo. Y me costó mucho trabajo. No me costaba pedir ayuda como, cuídame al niño que tengo que trabajar. Era como, bueno, eso está justificado. Pero para cualquier otra cosa me costaba horrores. Y eso me lo tuve que trabajar mucho y decir, no, es que no estamos diseñados para hacer las cosas solos. Y no hay que llegar a todo. Y para eso se ha inventado también la división del trabajo. Y tienes que aprender a delegar y tienes que aprender a pedir ayuda y a ofrecer también ayuda.